escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con el capítulo número 11 del libro de San Mateo, que en su primera parte nos habla sobre Jesús y San Juan el Bautista. Cuando Jesús hubo acabado de dar así instrucciones a sus 12 apóstoles, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y Juan el Bautista, al oír en su prisión las obras de Jesucristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que viene, o debemos de esperar a otro? Jesús le respondió y dijo: Id y anunciad a Juan el Bautista lo que oís y veis. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son curados, sordos oyen, muertos resucitan, y pobres son evangelizados. Y dichoso el que no se escandalizare de mí. Versículo 7. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de San Juan el Bautista: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un hombre ataviado con vestidos lujosos? ¿Acaso? Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, refiriéndose a San Juan el Bautista. Versículo 10. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero, que te preceda, es decir, que vaya antes que tú, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, no se ha levantado entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que usan la fuerza se apoderan de él. Todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan, y si queréis creerlo, él mismo es Elías, el que debía venir. Quien tiene oídos, que oiga. Sobre la terquedad del pueblo a partir del versículo 16. ¿Pero con quién comparar la raza esta? Es semejante a muchachos que sentados en las plazas gritan a sus camaradas: os tocamos la flauta y no danzasteis. Tocamos la flauta, tocaron música y no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no plañisteis, es decir, no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría ha sido justificada por sus obras. Esto quiere decir que, los fariseos, que trataban de aparentar que ellos guardaban la palabra de Dios cuando era falso, pues a todos les encontraban defectos para decir: este no es el Mesías, él no es el que precede al Mesías en el caso de San Juan el Bautista. A todos los profetas descalificaban y reinterpretaban a su modo. A partir del versículo 20 nos habla sobre un lamento por las ciudades que son impenitentes, aquellas ciudades que no reconocen sus malas obras, sus pecados, y que ni siquiera se arrepienten. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros. Jesucristo se puso a maldecir las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque Dios también puede maldecir, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que han sido hechos en vosotros, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza.
Hay que recordar que estas dos ciudades fenicias, estas ciudades en que el dios era el dinero, rendían culto prácticamente a Mamón, obviamente en un sentido figurado lo estoy diciendo, pues fueron completamente destruidas como un castigo porque el pueblo de Israel pretendía hacer una alianza con pueblos falsos, con pueblos que adoraban a dioses falsos como Egipto, como los fenicios, como los asirios, como los filisteos, para resistir el castigo de Dios que enviaba con Babilonia. Tiro fue completamente destruida, lo mismo que Sidón. Dice nuestro Señor Jesucristo que si a ellos se les hubiera enviado Cristo y hubiese hecho los milagros que hizo en estas ciudades, como Corazín y Betsaida, pues ellos se habrían convertido al cristianismo. Pero en cambio estas ciudades que han tenido la presencia de Cristo no quisieron convertirse. Corazín y Betsaida, por poner un ejemplo, pero hubo muchas más ciudades que fueron maldecidas por Cristo, porque a pesar de ver los milagros, no se convirtieron al verdadero Dios. Versículo 22. Por eso os digo que el día del juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaum, acaso habrás de ser exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sucedido las maravillas que han sido hechas en ti, aún estaría ella en pie en el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para ti. A partir del versículo número 25 nos habla de la infancia espiritual. ¿Por qué debemos de ser como niños espiritualmente hablando? Como niños que quieren a su padre. Vamos a hablar de eso. Su padre es Dios. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelas a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. A mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre, únicamente el Padre. Ni al Padre conoce bien nadie, sino el Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre, y el Padre conoce bien al Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlo. Versículo 28. Venid a mí. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento. En un momento regresamos. Regresamos. Comentábamos que nadie conoce al Padre como lo hace el Hijo, y nadie conoce al Hijo como lo hace el Padre. Y únicamente pueden conocerlo de igual modo a quien Cristo provee de la gracia para conocer a Dios. Dice el versículo 28. Cristo nos exhorta a ir con Él. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío, que en otras palabras sería la cruz, y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas, porque mi yugo es excelente, y mi carga es liviana. Fin del capítulo número 11. Rápidamente iniciamos con el capítulo 12, que inicia hablándonos de las controversias sobre el sábado. Para los judíos, para la ley muerta, para el antiguo Testamento, vamos a decirlo así, el sábado era el día dedicado a Dios.
Ahora sabemos que es el domingo por la resurrección de Cristo. Por aquel tiempo, Jesús iba pasando un día de sábado a través de los sembrados, y sus discípulos, teniendo hambre, se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: «Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Jesús les dijo: «Pregunta, ¿no habéis leído, pues, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis asimismo leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, ¿hay aquí alguien mayor en el templo? Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a unos inocentes. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Lo repito. De ahí se fue a la sinagoga de ellos, y he aquí que un hombre que tenía una mano seca, y le pusieron esta cuestión: ¿es lícito curar en el día sábado? A fin de poder acusarlo, le preguntaron esto. Él les dijo: ¿cuál será de entre vosotros el que teniendo una sola oveja, si ésta cae en un foso el día sábado, no irá a tomarla y levantarla, a sacarla del lugar donde haya caído? Versículo 12. Ahora bien, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien el día de sábado. Cualquier día es lícito. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre que tenía la mano seca. Él la extendió y le fue restituida como la otra. Pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre el modo de hacerlo perecer. Estaban buscando la forma de matar a Cristo. Jesús, al saberlo, se alejó de allí, y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Es importante destacar que Cristo es ungido, y ungido en hebreo sería pues la palabra Mesías. ¿Sí? Cuando decimos Jesucristo, es decir, Jesús Mesías, el auténtico Mesías. Versículo 16. Y les mandó rigurosamente que no lo diesen a conocer, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: He aquí a mi siervo, a quien elegí, el amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni extinguirá la mecha que aún humea, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza, todas las naciones. A partir del versículo número 22 nos habla del pecado contra el Espíritu Santo. Entonces le trajeron un endemoniado, un hombre que estaba poseso y enfermo. Padecía de ceguera y era mudo. Y Jesucristo lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas las multitudes quedaron estupefactas, sorprendidas, y dijeron: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, oyendo esto, dijeron: Él no echa a los demonios, sino por Belzebul. Por Belzebul, que era un demonio, el príncipe de los demonios. Versículo 25. Conociendo sus pensamientos, nuestro Señor Jesucristo les dijo entonces: Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás arroja a Satanás, contra sí mismo está dividido, entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo, por mi parte, he hecho los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, porque también ellos habían practicado alguna especie de exorcismo en el pasado. Por esto ellos serán vuestros jueces.
Pero si por el Espíritu de Dios echo yo los demonios, es evidente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29, pregunta, o si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primeramente no ata al fuerte? Solamente entonces saqueará su casa. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no amontona conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced que sea el árbol bueno y su fruto bueno, o haced que sea el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo 34. Entonces le dijo a estos fariseos, raza de víboras, ¿cómo podríais decir cosas buenas, malos como ustedes son? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno de su tesoro de bondad saca el bien, el hombre malo de su tesoro de malicia saca el mal. Os digo que toda palabra ociosa que se diga se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras serás declarado justo, según tus palabras serás condenado. A partir del versículo número 38 nos habla de los engaños del enemigo que le piden una señal. Que esto se parece mucho a lo que hacía Satanás tentando a Cristo. Quería saber si era hijo de Dios. Lo tentaban con distintas trampas. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo, Maestro, queremos ver de ti una señal. Replicóles Jesús y dijo, una raza mala y adúltera requiere una señal. No le será dada otra que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán, y en el día del juicio, con esta raza, dice, los ninivitas se levantarán, y en el día del juicio, con esta raza, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Hay que recordar que, de lo que estudiamos en el libro de Jonás, los pobladores de Nínive eran paganos. Jonás, que inicialmente no quería ser profeta, fue enviado por Dios para predicar la palabra ahí. Y los ninivitas escucharon a Jonás y se convirtieron a la verdadera fe. Cierto que un siglo después o 2 siglos después, dejaron de creer en el verdadero Dios y esa ciudad, que fue la más importante de aquel entonces, fue completamente destruida. Pero en ese momento, o esa generación, amó a Cristo. Bueno, vamos a decir, amó al verdadero Dios, no era todavía conocido con ese nombre. Se arrepintieron y escucharon la predicación de Jonás, siendo paganos. Ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Ahora bien, hay aquí más que Salomón. A partir del versículo número 43 nos habla de la estrategia de Satanás, porque si algo estaba persiguiendo a Cristo era precisamente el maligno. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos. Recuérdese que la Sagrada Escritura nos dice que a los demonios les gusta vivir en los desiertos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice, voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada, o sea, limpia, adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus malignos, aún más malos que él. Entran y se aposentan allí. Y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también
acaecerá a esta raza perversa, que a lo mejor en algún momento tuvieron la gracia de convertirse al verdadero Dios, pero luego se les olvidó, y entonces fue peor lo que les ocurrió. Por eso nos advierten que no nos podemos estar arrepintiendo todo el tiempo. Una vez que se comete un pecado y la persona se arrepiente, debe de asegurarse de no volverlo a cometer, porque de otra forma será muy difícil, se va como haciendo más difícil poder enmendar el camino. Y es por eso que también cita el caso de los pobladores de Nínive, que esa generación sí escuchó al profeta Jonás, pero las siguientes ya no. A partir del versículo número 46 nos habla de los parientes de Cristo. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Díjole alguien: mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Vamos a hacer una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Vamos a recapitular un poco vamos a volver un poco atrás en el versículo número 38, cuando los enemigos de Cristo le piden una señal. Dice que la única señal que les será dada, porque ellos son una raza mala y adúltera, que prácticamente no acepta ninguna otra, será la resurrección. ¿Cómo lo dice? Dice que la única prueba que les será dada será la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Es el tercer día, la resurrección. Bueno, continuemos entonces ahora con el versículo número 43, que nos habla de la estrategia de Satanás. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, es decir, cuando se le ha practicado un exorcismo a un hombre, el espíritu sale. Esto es muy importante saberlo. Recorre los lugares áridos, desierto, lugares desolados, buscando reposo, pero no lo halla. No lo halla porque es un espíritu inmundo, un ser maligno que no está en paz ni en calma. Entonces se dice: voy a volver a mi casa. ¿Cuál es la casa? El mismo hombre. El demonio, a una persona le practican un exorcismo o deja de practicar un pecado, porque prácticamente todos los pecados están influidos por algún demonio. Cuando usted comete un pecado, está cerca a un demonio, le está influyendo. No le domina, pero le está influyendo. El demonio dice: voy a volver a mi casa. Dice que el hombre, su casa, de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Es decir, un hombre que, después de llevar una vida de intenso pecado, se enmendó. Está limpio. Entonces, se va a tomar consigo otros 7 espíritus, digamos otros 7 tipos de pecado, aún más malos que él. Entran y se aposentan allí. Y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. Cuidado. Cuidado, porque se puede salir del pecado, arrepentirse de lo que se ha hecho, pero como lo hemos dicho, por esto que dice nuestro Señor Jesucristo, puede ser más difícil la próxima vez salir del mal que la primera. Imaginen, una segunda, una tercera podría ser más difícil, porque ese demonio ha regresado con aliados. Y entre más tratemos acercarnos a Cristo, pues tenemos que rogarle más a Dios protección, porque los demonios no van a dejar tan fácilmente que nos acerquemos a Cristo.
Ellos lo que quieren es nuestra alma. Por eso utilizan a fuerzas satánicas en este mundo, en este país. Los partidos de izquierda, el partido Morena, el dictador, el masón grado 33 en turno, en este caso López Obrador, son herramientas para robar el alma de las personas y apartarlos de Cristo. Pero también hay muchos otros recursos: pornografía, drogas. Hay muchos recursos y todos son potenciados por el gobierno, porque el gobierno obedece, no es un gobierno laico, es un gobierno satánico. Tiene un credo, milita una ideología oscura, que es la masonería. A partir del versículo número 46 nos habla sobre los parientes de Cristo. Mientras Cristo todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo no tuvo hermanos. Pero ¿quiénes eran sus hermanos? En realidad la traducción sería parientes, parientes, que no se hacía una distinción en aquel entonces de si eran primos o hermanos, simplemente familiares. Sus familiares. Versículo 47. Díjole alguien: mira, tu madre, se refiere obviamente a la Virgen María, y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. ¿Por qué? Porque llegaban a actuar de ese modo. Las personas que están cubiertos de la gloria de Cristo, de su gracia, llegan a ser auténticamente personas que irradian luz como nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos les concede grandes dones. De ahí que existan los santos, las santas, los grandes predicadores de la fe, los sacerdotes, los curas del alma. Vamos ahora con el capítulo número 13 del libro de San Mateo, que en su primera parte nos habla sobre la parábola del sembrador. En aquel día, sabemos que cuando dice eso de aquel día se refiere al juicio final, Jesús salió de su casa y se sentó en la orilla del mar, y se reunieron junto a él muchedumbres tan numerosas. En este caso, la expresión en aquel día no se corresponde al juicio final, corrijo. Parece ser que no es en todos los casos. Que hubo de entrar en una barca y sentarse, mientras que toda la gente se colocaba sobre la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, es decir, donde había piedras, por tanto no pudieron echar raíz, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no estar honda la tierra. Y cuando el sol se levantó, se abrazaron, se quemaron estas semillas, y no teniendo raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y los abrojos crecieron y las ahogaron. Ya saben que hay maleza que tapa la luz a las plantas buenas y no se desarrollan. Otras cayeron sobre la tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 70 y otra 30. Una 100, otra 70 y otra 30. Tómese en cuenta estas cifras que han de tener un significado. Quien tiene oídos, oiga. Una 100, otra 70 y otra 30. 70, 80, 90, 100 son 200 aparentemente, ¿no? Si hacemos la suma. Pareciera que es una suma. Es una ley de la economía del reino de Dios que una gracia traiga otra, y que se pierda por un solo pecado también los méritos antes obtenidos. Si bien, como observa San Ambrosio, el perdón hace renacer los méritos ya perdidos, en tanto que los pecados borrados desaparecen para siempre. Tal es la misericordia de la ley de la gracia a que estamos sometidos.
Nótese entonces estas cifras. Otras cayeron sobre tierra buena, es decir, personas que sí recibieron la palabra de Dios y dieron fruto, una 100, otra 70 y otra 30. El 30 se volverá a repetir en las monedas por las cuales es vendido nuestro Señor Jesucristo por Judas Iscariote. Aproximándose a sus discípulos le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Respondióles y dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a ellos, porque a quien tiene se le dará y tendrá abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nuevamente, la regla que habíamos aplicado, que un pecado puede hacer que se pierda un hombre y los méritos que ya tenía, pero el arrepentimiento puede restituirlo. Porque a quien tiene se le dará y tendrá abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni comprenden. Para ellos se cumple esa profecía de Isaías: oiréis, pero no comprenderéis, veréis y no conoceréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y sus oídos oyen mal, y cierran los ojos de miedo. Cierran los ojos de miedo, que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y comprendan con su corazón, y se conviertan. Y yo los sané. Pero hay una cosa que dice también por parte del profeta Isaías, que los malos no puedan comprender esto, porque si no podrían actuar de manera hipócrita en muchas de sus acciones. Está hecho también para que no lo puedan comprender los malos. Pero vosotros, felices de vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vivieron en un tiempo privilegiado. Vivimos en un tiempo privilegiado porque la palabra nos llega a nosotros también. Palabra escrita, obviamente, y doctrina oral también, que eso es lo que desprecian los herejes. Los herejes no tienen la doctrina. Parábola significa comparación. Las comparaciones del Señor nos hacen comprender de una manera insuperable las verdades de la fe sobrenatural. Más que todas las explicaciones científicas, las parábolas son el medio apropiado para instruir el corazón recto. Sean letrados o sean ignorantes, las parábolas ayudan a comprender. Jesús usa la expresión cuando quiere llamar nuestra atención sobre algo muy fundamental o muy recóndito de la lógica humana, para la lógica humana con respecto a lo que son las parábolas. Vamos ahora con el versículo número 18. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. Pues los pájaros vienen y se lo comen. El sembrado en pedregales o en piedras, este es el hombre que oyendo la palabra enseguida la recibe con alegría, pero no teniendo raíz en sí mismo esto, no teniendo consecuencia, no aplicándolo en su vida, es de corta duración, y cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra de Dios, al punto se escandaliza y la abandona. El sembrado entre los abrojos es el hombre que oye la palabra, pero la preocupación de este siglo, es decir, sus tareas comunes de todos los días, y el engaño de las riquezas sofocan su atención en la palabra, y ella queda sin fruto. Pero el sembrado en tierra buena, este es el hombre que oye la palabra y la comprende. Él sí que fructifica y produce ya 100, ya 70, ya 30. 100, 70 y 30. Puede producir, en otras palabras, lo que quiera. Fíjese, 30, Sagrada Trinidad. 7, la plenitud. Y el 10 se considera como una plenitud también. Aquí lo decimos 100.
El versículo número 24, o a partir del versículo número 24, nos habla de la parábola de la cizaña, otra parábola que les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo, pero mientras la gente dormía vino su enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó pues la hierba, dio grano, apareció también la cizaña, y fueron los siervos al dueño de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo entonces tienes cizaña? Vamos a hacer una pausa y continuamos con la parte final de este programa. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos la última parte de este programa. Le preguntan los obreros, los campesinos: ¿acaso, Señor, no sembraste buena semilla? Porque brotó cizaña. Les respondió entonces: algún enemigo ha hecho esto. Recuérdese que el diablo es el enemigo. Le preguntaron: ¿quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió: no, no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Dejarlos crecer juntamente hasta la siega, y al momento de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo juntadlo en mi granero. Bueno, esto nos habla también del misterio de la iniquidad, ¿no? Aparentemente en estos momentos tenemos que morar con los malos, no hay una separación. A partir del versículo número 31 nos habla de la parábola del grano de mostaza. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido es más grande que las legumbres y viene a ser un árbol, de modo que los pájaros del cielo llegan a anidar en sus ramas. Porque teniendo un poquito de fe, como el de un grano de mostaza, como lo dice el proverbio, la fe mueve montañas. Pero hay que permanecer fuerte en la fe. Si es pequeña, hay que hacerla crecer como esa semilla de mostaza. También les propuso la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo que había sido dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mis labios en parábolas, narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Grandes revelaciones. Escondió. San Crisóstomo y otros hacen notar que no se dice simplemente que puso, sino que lo hizo en forma que quedara oculta. Según suele explicarse, la mujer simbolizaría la iglesia, la levadura la palabra de Dios, la harina los hombres, de manera que así como la levadura va fermentando gradualmente la harina, así la fe iría copenetrando no solamente todo el ser del hombre, sino también a toda la humanidad. Pero las interpretaciones difieren mucho del pasaje de San Jerónimo, llaman un discurso enigmático a la explicación, a incluso un tanto dudosa. San Agustín opina que la mujer representa la sabiduría, San Jerónimo la predicación de los apóstoles o bien la iglesia formada por diferentes naciones. Según San Crisóstomo, la levadura son los cristianos, que cambiarán el mundo entero. Según Rabano Mauro, él dice que podría ser la caridad, que la práctica de la caridad sería esa levadura que puede ir cambiando el mundo, la composición del mundo, que va comunicando su perfección al alma entera, empezando por esta vida y acabando en la otra. Según San Jerónimo, también podría ser la inteligencia de las Escrituras, según otros es el mismo Jesús. Las 3 medidas de harina que según San Crisóstomo significan una gran cantidad indeterminada, según San Agustín, representan el corazón, el alma y el espíritu, o bien las 3 cosechas de 100, de 70 y de 30, o bien los 3 hombres justos del que habla Ezequiel, Noé, Daniel y Job, en Ezequiel 14:14. Según San Jerónimo, podrían ser también las 3 partes del alma que se leen en Platón: la razonable,
la irascible y la concupiscible. Según otros, sería la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Según otros, la ley de los profetas. Pudiera ser todo esto también. Otros dicen que es Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Santo Tomás trae a este respecto una observación de que Jesucristo ha de estar escondido en esto. Jesucristo haya estado en ellas de alguna forma escondido, sino manifiesto. Ni tampoco puede decirse que haya fermentado toda la masa. Por eso conviene observar la solución de otra manera. Según Filión, hace notar que la levadura es mencionada en otros pasajes de la Biblia como símbolo de corrupción, o sea, de la doctrina, sea de las costumbres. Y Cornelio a Lápide explica por qué lo fermentado estaba prohibido tanto en los sacrificios como en la Pascua. Y expresa que la levadura se entiende por malicia, significando místicamente vicio y astucia. Añade que la levadura de los fariseos mataba las almas y que Cristo mandaba a los suyos a cuidarse de esto, y no en cuanto a enseñanza de la ley, sino en cuanto a que viciaban en sus vanas tradiciones. No faltan expositores que prefieren aquí este sentido por su coincidencia con la parábola de la cizaña que va a continuación. Entonces es una cosa difícil de explicar, o sea, ustedes acaban de escuchar todos los debates que existieron entre los doctores de la iglesia. Dice el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. 3 pudiera ser la Sagrada Trinidad. Hasta que todo fermentó. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Bueno, podría ser un significado malo, ¿no? La levadura es algo que corrompe. Entonces, si fue escondida, quiere decir que en algún momento toda la harina, todo el mundo, va a caer prácticamente en una situación difícil, de pecado, de locura, pero el reino de los cielos ha de preservarse como una parte sana. Esta parábola entonces estaría en cierta forma incompleta, ¿no? Pudiera ser que está incompleta. Y además yo creo que sí tendría un significado negativo la levadura, porque la Biblia le asigna un significado negativo a la levadura y además porque vendría a tener consonancia con lo de la cizaña. Pero esto difícilmente un sacerdote lo explica bien en la Sagrada Misa o en el sermón. Hay unos muy capaces. Dice el versículo número 36, interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y volvió a la casa, y los discípulos se acercaron a él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondióles y dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla, esos son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es la consumación del siglo, es decir, el juicio final, los segadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se echa al fuego, así será la consumación del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los que cometen la iniquidad, y los arrojará al horno de fuego. Ese horno de fuego nos recuerda al libro del profeta Daniel. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos, oiga. Y habló también la parábola del tesoro escondido, de la perla y de la red. En el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder, y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué era más valioso eso? El tesoro es la fe y la gracia que viene del Evangelio, como lo dice Benedicto XV. El mismo pontífice aplica esta parábola a los que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura y alega como ejemplos a los dos grandes doctores San Agustín y San Jerónimo, y que en su dicha de haber encontrado el tesoro de la divina palabra se despidieron de los placeres del mundo y se dedicaron a esto. Esto lo dice en la encíclica Spiritus Paraclitus. La perla fina es llamado el reino de los cielos para indicar que quien lo descubre en el Evangelio lo prefiere a cuanto pueda ofrecerle el mundo,
incluidas las perlas reales, que una perla, ahora que lo pienso, podría ser, ahora una perla en una concha, puede ser símbolo también del reino de Dios. Otra interpretación de la gran enseñanza espiritual es que Jesús dio todo lo que tenía por su iglesia y por su alma porque realmente los amaba. Los ama. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echó al mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla y sentándose junto los buenos en canastos y tiraron los peces malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le dijeron sí. Entonces les dijo, así todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Así todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. A partir del versículo número 53 nos habla de Jesús predicando en Nazaret, pero eso lo vamos a dejar para después. Gracias por su atención, continuamos después con más de estudios bíblicos. Yo soy Héctor Rosales. Gracias a Dios por permitirnos hacer este programa y a ustedes por estar escuchando. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.